¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes de lo que va aconteciendo en México y en el mundo y de darle profundidad a ciertos temas que de repente pueden salir de la coyuntura, pero que son necesarios de entender y de comprender en muchos aspectos y en todo momento. Voy a platicar con la doctora Yadira Reina, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Está haciendo un postdoctorado en la UAM y es candidata ya, por supuesto, también en materia de investigación. Doctora, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Al contrario, un gran gusto estar en tu espacio. No, hombre, el gusto es nuestro, Yadira. Oye, hace unos días se generó una polémica entre la ONU y el gobierno de México, así como también los representantes del Poder Legislativo, a raíz de una información que dio a conocer la ONU en torno precisamente al tema de los desaparecidos, al tema de los CEMEFOS y demás. El gobierno mexicano insistió, en México no hay desaparición forzada, hubo distintos posturas al respecto. Pero yo te preguntaría de entrada, ¿qué ha fallado? Porque este es también uno de los puntos del debate, el saber contar o el saber encontrar a las personas desaparecidas en el caso de las crisis en los CEMEFOS y demás. ¿Qué es lo que ha fallado en los últimos tiempos como que se ha generado toda esta discusión por parte de los involucrados? Qué pregunta tan compleja y qué pregunta tan interesante, Jesús. Muchísimas gracias, por el espacio. Me parece importantísimo que se abran este tipo de espacios justamente pues a la voz de los forenses. Porque de pronto justo es a quienes menos nos preguntan, ¿no? Es muy curioso porque pues se desatan muchas polémicas como la que tú comentas y salen muchos actores políticos, salen actores que tienen que ver pues con las búsquedas, académicos, madres buscadoras, hay muchos actores alrededor de estas temáticas tan difíciles. Sin embargo, por lo general, pues a los forenses casi no nos preguntan poco. Entonces, hay como mucho que decir desde este lado respecto a toda la problemática que ha sucedido en México. Tu pregunta sobre qué ha fallado en las temáticas forenses o para que se resuelva la problemática forense tan fuerte que existe en nuestro país, eh, lleva, te decía yo, una enorme complejidad la respuesta. Y voy a tratar de darla lo más ordenadamente posible, ¿no? Lo primero es que esto evidentemente requiere de lo que llamamos voluntad política, pero digamos, yo creo que mucho más allá de la voluntad política depende de un entendimiento de que la problemática forense en nuestro país es tan grande que las estrategias tienen que ser de muy largo alcance, ¿no? O sea, de largo alcance y por largo tiempo. Es decir, que todas las estrategias y medidas que se vayan considerando tienen que ser desde una visión de institucionalización. No es las medidas, por ejemplo, extraordinarias que en algún punto se lograron instaurar, por ejemplo, a través del MEIF, del que yo formé parte como el grupo coordinador. Inicialmente no son mala idea, pero el problema es que las medidas extraordinarias sirven solamente para subsanar, es como poner un curita en una cirugía de corazón abierto, ¿no? O sea, es un sinsentido, no necesitas una medida extraordinaria para atender algo que ya no es extraordinario, es algo que es extraordinario, pero que se volvió ordinario. Por lo tanto, se requiere de medidas ordinarias, es decir, desde la institucionalización, ¿no? Se habla mucho de que si quién tenía que resolver el problema, ¿no? Si las fiscalías, si la Comisión Nacional de Búsqueda, se creó el Centro Nacional de Identificación, que es hasta ahora un gran elefante blanco que pues en realidad tampoco ha aportado resultados sustantivos en el tema de forense, de identificación forense. Y eh, eso es otra de los puntos, digamos, importantes que hay que considerar y hay que tomar en cuenta.
no es posible que las fiscalías, desde sus servicios periciales, resuelvan el tema de los desaparecidos que han sido encontrados en fosas o en espacios clandestinos o en espacios de muerte y que ellos sean quienes identifiquen a las personas que se encuentran y se localizan en esos espacios sin identificar, sin conocerse quiénes son. Las fiscalías no tienen la capacidad de atender los casos del día a día y de atender además todo el rezago que existe en materia de identificación forense en nuestro país. No hay posibilidades, porque no, ellos en sí mismos carecen muchísimo, en muchísimos casos. Yo te hablo con conocimiento de causa porque conozco prácticamente toda la República Mexicana. Me he recorrido toda la República Mexicana porque he sido perito en antropología en la entonces PGR hace muchos años. He sido consultora forense y como parte del grupo coordinador del MEIF he viajado por toda la República Mexicana. Siempre he tenido la fortuna de poder trasladarme a todos los estados y no existe la infraestructura, ni existen los recursos, ni existe el personal suficiente en las fiscalías, ni siquiera en muchos casos para atender el día a día, ¿no? Eso significa que es otro punto que que vamos a dejar por ahí, ¿no? Para discutirlo un poquito más ampliamente, que en algún punto va a haber un nuevo rezago forense, ¿no? Por esto que te digo que no hay ni siquiera capacidad para atender el día a día. Entonces, debe haber instituciones independientes o autónomas, más bien, sería quizá la palabra autónomas, pero no independientes de las fiscalías. ¿Por qué no independientes de las fiscalías? Porque las fiscalías son quienes tienen bajo su custodia y resguardo los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar. Entonces, toda iniciativa que se piense orquestar en este sentido tiene que ir de la mano con las fiscalías, porque además muchos de estos procesos, pues son procesos que están o idealmente consideramos, creemos, queremos pensar que están en investigación, ¿no? Entonces, digamos, esta institución que tendría que estarse creando específicamente en tema forense, todavía está muy lejos de suceder en México. Hay algunas iniciativas de las que apenas justo con el caso, el gran escándalo del caso Teuchitlán, que se volvió mediático, pero que tristemente no es ni el único, ni es un caso aislado, ni es reciente, ¿no? O sea, este tipo de casos vienen sucediendo en nuestro país, pues, o de lugares, ¿no? Desde hace muchísimos años. Em, pues sucede que hay, digamos, esta necesidad, ¿no? Se genera esta enorme necesidad de que haya un entendimiento de que estas instituciones forenses sean creadas, ¿no? Sean creadas y sean desarrolladas, pero no en un entendido de estas enormes como propuestas nacionales, ¿no? Que es, te decía, a partir del caso Teochitlán, toman o lanzan algunas propuestas desde el gobierno federal en donde dicen, bueno, ya vamos ahora sí a organizar las bases de datos, ya vamos ahora sí a hacer que se intercomuniquen las distintas instituciones y las vamos a obligar, ¿no? Si no quieren, pues lo tienen que hacer a fuerzas, básicamente. La idea general es esa, ¿no? Pero los temas forenses son un poco más complejos que eso, porque no solamente se trata de subir un montón de información a bases de datos, sino que esa información tiene que ser con la calidad que se necesita para que se puedan hacer cruces y se logren identificaciones. Una identificación es que yo tengo datos de una persona que está en calidad de desaparecida, ¿no? Lo que los forenses llamamos datos antemortem. Y tenemos datos de personas fallecidas que están en calidad de desconocidas, que son los datos postmortem. Yo hago ese cruce de información y entonces es como puedo lograr tener coincidencias, ¿no? Entonces, para que suceda, yo necesito tener información de calidad, pero no puedo tener información de calidad si los servicios que yo requiero para que se hagan desde los análisis más básicos en materia de identificación no existen, no existe la infraestructura, no existe el personal, y bueno, eso
aunado, digamos, a enormes complejidades que han ido sucediéndose a partir de malos procesamientos, de mal almacenaje, ¿no? Almacenaje, bueno, mal resguardo, está muy mal dicho, mal almacenaje, mal resguardo de los cuerpos de las personas fallecidas sin identificar. Y pues también después el tema de no solo del resguardo, sino después que ya no saben ni siquiera qué pasó con esos cuerpos, ¿no? O sea, que no hay como un proceso o no hubo durante muchos años un proceso ordenado, sistematizado para que pues estos cuerpos, digamos, estuvieran en un resguardo digno y que se mantuvieran, digamos, en un registro correcto de dónde estaba depositando a cada quien, ¿no? A cada cuerpo, aun cuando no se supiera quién era esa persona o cuál era la identidad de esa persona, sí al menos saber dónde había quedado ese cuerpo. Oye, querida Yadira, con base a esta información que nos proporcionas, ¿falló entonces el informe de la ONU o se construyó de manera, equivocada o es de este lado donde no existió la información, necesaria? ¿A qué te refieres con falló el informe de la Y ONU? cuando la ONU da a conocer el número de desaparecidos, desaparición forzada, todo eso, de ellos surgen, ahorita que te escuchaba de hablar de que necesitamos números, necesitamos datos, pero datos de calidad, claros. Y entonces a raíz de esta crisis de SEMEFOSCA o crisis forense, ¿qué tan fiable es el documento que suelta la Organización de las Naciones Unidas cuando habla de desaparecidos durante la gestión de Claudia Sheinbaum? ¿O procede precisamente de esta falta de información que existe en México de que se tomen decisiones o ideas equivocadas de aquel lado? Yo creo que en México habemos mucha gente que tenemos mucha información y tenemos muchas estrategias, digamos, hacia para dónde creemos o consideramos que se puede resolver esta problemática forense. Esto yo siempre insisto muchísimo en cada espacio donde tengo la oportunidad de compartir mis opiniones, mi trabajo. No se logra desde la perspectiva o la visión de una persona o de una institución, ¿no? Se tiene que lograr a partir de la visión de muchas personas y de muchas instituciones. Yo no creo que la ONU esté equivocada, ni el gobierno esté equivocado, ¿no? O sea, me parece que cada quien responde a agendas específicas, ¿no? Y cada quien responde a intereses particulares. O sea, me parece un error garrafal, ¿no? Pensar en estas narrativas de los buenos contra los malos, los equivocados contra los correctos, ¿no? O sea, hay que ser muy claros también, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, por haber formado parte de este grupo coordinador del MEIF, digamos, con el paraguas de lo que era la ONU, ¿no? O el UNFPA en este caso, de la ONU. La ONU responde a una agenda particular que ellos tienen, ¿no? O sea, ellos tienen también intereses específicos que persiguen y que tienen que atender, ¿no? Y esos intereses son muy suyos, son muy de ellos y pues es lo normal, ¿no? O sea, como cualquier institución, organismo, así sucede. O sea, no podemos tampoco decir es que porque ellos están desinteresadamente hablando, actuando, sería verdaderamente, me parece de una inocencia o de una postura a lo mejor un poco corta, ¿no? Un poco obtusa. Hay que entenderlo también desde ese lugar, ¿no? O sea, eso es así. Y el gobierno, por su parte, pues a las suyas propias, ¿no? En cuanto a estas cuestiones muy puntuales que tú me comentas, sobre el tema de si hay o no desapariciones forzadas en nuestro país, ¿no? Es que el concepto de desaparición forzada es muy puntual y específico respecto a no solamente la definición, sino la historia del concepto, ¿no? Porque estrictamente hablando desde la definición de las mismas Naciones Unidas, podemos, digamos, contar una historia y una narrativa y desde la historia del concepto hay otra, ¿no? Yo siempre le digo incluso a mis estudiantes que en México hay como un acomodo jurídico interesante respecto a cómo se conceptualiza y se entiende.
el tema de las desapariciones, porque se crea este concepto de las desapariciones forzadas que son cometidas por el Estado o con la aquiescencia de agentes del Estado y la desaparición cometida por particulares, ¿no? Que principalmente, aunque no exclusivamente, pues crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, esta diferencia que sucede únicamente en México se diferencia de cómo este concepto se va desarrollando, digamos, históricamente en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En donde sí había una, o sea, este concepto de desaparecer personas, bueno, no el concepto, perdón, estas ideas, ¿no? Este fenómeno de desaparecer personas que inicia, pues para, digamos, quitar a todo aquel que fuera, o aquella, ¿no? Que fuera considerado enemigo de un sistema. Y entonces ese sistema que, digamos, estaba orquestado a partir de este Estado que está representado por un líder o una autoridad, ¿no? Un presidente de un país, dictador o lo que fuera, en el caso de Latinoamérica o nuestro país, estas democracias, entre comillas, ¿no? Que también, digamos, en la mal llamada Guerra Sucia, pues se dieron este fenómeno de las desapariciones con ese matiz, ¿no? De decir, voy a desaparecer a mis enemigos o lo que yo considere que está en contra del sistema, ¿no? Sobre todo políticamente hablando. O sea, ese era el sentido inicial de las desapariciones forzadas, aunque también se da en contexto de guerra, ¿no? O sea, las empiezan a aplicar en contexto de guerra en Vietnam, por ejemplo, ¿no? En donde empiezan justamente a utilizar la desaparición como una estrategia contra la población vietnamita, porque decían, bueno, es que como que la muerte no les afecta tanto, ¿no? O sea, vamos a ver qué les afecta más. Y entonces, pues deciden que les afecta más que desaparezcan a las personas, ¿no? Entonces, digamos, esto es una historia y la historia de México de pronto dicen, bueno, hay que crear otro concepto porque ya desde el, digamos, el gobierno federal ya no hay esta indicación, ¿no? De que se desaparezcan personas, o sea, esta máquina del Estado, desde este alto mando, ¿no? No está diciendo, sí, sí, vamos a utilizar la desaparición como estrategia y voy a utilizar al ejército como estrategia para que toda la gente que esté en contra de mi sistema, ¿no? Lo voy a mandar a desaparecer. Eso no está sucediendo en México del 2018 hacia acá, estrictamente hablando, ¿no? Pero eso no significa que no sigan existiendo desapariciones forzadas en nuestro país, porque hay muchos agentes del Estado, ya sea a nivel estatal o municipal, que siguen desapareciendo personas, ¿no? Claro, el Y Estado entonces, no solamente es el ejecutivo, ¿no? También tenemos que colaborar correcto. municipios, poder estatal, todo ello. Es correcto, o sea, no podemos decir que porque el gobierno federal no tiene esta línea, ¿no? De decir, voy a desaparecer a todo aquel que esté en contra de mi sistema, ¿no? Político, económico, interés, de lo que sea, no significa que no estén operándose desapariciones o que se continúen operando desapariciones de manera forzada en nuestro país que es algo sistemático, claro, ¿no? O sea, pues no, y que lo ha sido desde siempre que ha existido este fenómeno, digamos, la desaparición forzada por definición, necesita de una infraestructura sistemática, ¿no? Para que se considere que son desapariciones forzadas, ¿no? Oye, querida Yadira, y retomando el primer punto que nos explicabas, ¿de dónde proviene esta crisis forense? Es decir, tenemos demasiados años ya con este asunto. A lo mejor de repente nos parece no tan lejos, pero si nos situamos en la época, digamos así, moderna, desde Felipe Calderón a la fecha que mucha gente ubica como el inicio de una nueva crisis humanitaria en el tema de la violencia y demás, pues ya tenemos alrededor de, pues nada, ni nada menos que son ya 3 sexenios cumplidos y el que va en curso. Entonces, ¿por qué, de dónde viene esa crisis forense? ¿Por qué se genera esa crisis forense? ¿Y por qué en un momento dado no se atiende, si podemos verlo de alguna manera, o se ha atendido de manera equivocada? Me parece que, uno, causas, ¿no? ¿Por qué? Eh,
Eh, Cuando yo fui perito, había esta consigna, ¿no? Y esa creo que se mantiene a nivel federal, al menos hasta la fecha, por eso te digo, las fiscalías no son los entes, ¿no? Adecuados, ¿no? Que adecuados para atender este problema, ¿no? Eh, Lo que sucede es que las fiscalías, ¿no? Dependiendo de qué fiscalía sea, puede ser la fiscalía antiterrorismo, bueno, no antiterrorismo, así no se llaman, estoy mintiendo, anticrimen organizado, las fiscalías especializadas en secuestro, las fiscalías especializadas en desaparición, etcétera, em, o feminicidio, ¿no? Están en una investigación y entonces en esa investigación pues de pronto están buscando a una persona desaparecida o a un grupo de personas que fueron desaparecidas y en esa investigación pues llegan a un lugar y ahí encuentran, ¿no? Encuentran una serie de cuerpos que no estaban buscando, ¿no? Esos cuerpos, en lugar de hacer el procesamiento adecuado, ¿no? Para que fueran identificados, desde aquellos tiempos, lo que la FGR hacía era que o bien los dejaba, entonces PGR, ¿no? Pero o bien los dejaba en los estados, ¿no? A sabiendas de que en la mayoría de los estados en ese entonces no había antropólogos forenses para hacer el análisis de esos cuerpos, que en la mayoría de los casos, pues ya por el estado de descomposición o de alteración, requerían forzosamente la intervención de antropología forense, no de medicina forense, y pues simplemente ahí se quedaban sin que nadie los tocara, porque pues ya no había como mucho más que hacerles, porque no había antropología para hacer esos análisis. A nivel estatal muchas fiscalías funcionaban igual, ¿no? Iban, encontraban los cuerpos y pues, o si había de pronto ahí ya antropología, hacían un análisis muy general, de manera además independiente, cada pericial, ¿no? Si es que acaso, porque de pronto llegaban tantos casos que empezaron simplemente ni siquiera con necropsia ley, ¿eh? O sea, los cuerpos así, los empezaron a almacenar, almacenar, almacenar. Y de pronto, cuando ya tenían demasiados, ¿no? En los CEMEFOS o en los servicios periciales, pues a mandarlos a los panteones municipales. Te repito, sin ningún registro ni sin ningún tipo de proceso ordenado ni sistematizado, nada. Entonces, eso evidentemente provocó que después, ¿no? O sea, digamos, se empezaron a acumular, 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 acumular un montón de cuerpos en los servicios periciales, en los CEMEFOS y en los panteones municipales. Un montón de cuerpos sin identificar. Desde aquellos entonces, cuando fui yo perito, le decía a quienes fueron mis jefes, no podemos seguir eh, procesando casos sin hacer el análisis de identificación. Claro, Porque además muchas veces como peritos, en mi caso particular, no me dejaban terminar de hacer mis análisis de laboratorio, porque la prioridad era ir y buscar, ¿no? ¿A dónde? A donde los ministerios públicos dijeran que tenías que ir, porque como perito oficial, pues eres el auxiliar del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, pues a donde el Ministerio Público requiera, pues tú tienes que ir e intervenir un caso, ¿no? Entonces, la identificación no era prioridad. Y durante muchos años no lo fue y yo creo que pues no lo sigue siendo, ¿no? Porque están pues llegando, además como seguimos en un contexto de conflicto, no estamos, pues tristemente yo no sé si estemos cerca o no de llegar a un momento de posconflicto en el que podamos nosotros como forenses empezar a hacer un trabajo, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando en medio del conflicto y eso hace que pues la cantidad de casos sigan acumulándose, 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 acumulándose. Por eso te digo que en 10 años va a haber un nuevo rezago, ¿no? O claro. sea, el rezago del rezago. Entonces, digamos, el origen está ahí, ¿no?
y que no hubo durante mucho tiempo un entendimiento, uno, de la necesidad de la antropología forense para la atención de estos casos. Dos, cuando se entendió esa necesidad, pues empezaron a buscar como desesperados ya la contratación de antropólogos forenses, pero no por contratarlos significa que ellos mágicamente con varitas, ¿no? Vayan a poder resolver todos estos casos y estas problemáticas, porque muchos de ellos no tienen la infraestructura mínima para trabajar, repito, el día a día. Claro, Entonces, em, no hay tampoco un entendimiento de cuál es la estrategia correcta, digamos, para intervenir con estos casos del rezago, ¿no? O sea, claro. los cuerpos están acumulados, pero nadie sabe como con mucha claridad qué es lo que se tiene que hacer dentro de las fiscalías y dentro de los servicios periciales para, para atender estos casos, porque tienen, o sea, están tan rebasados por lo que, repito, les va llegando todos los días, que pues realmente prestar atención a esas problemáticas es muy complicado. Por eso, vuelvo y repito, se necesita una institución Encargado autónoma de, claro, que se encargue específicamente de eso, pero que además no desde un centro nacional, ese centro nacional puede estar recibiendo, recopilando y procesando la información, pero tiene que haber forzosamente centros regionales que estén atendiendo, digamos, todo lo que les corresponde de acuerdo a su región, con todas las especialidades forenses de identificación, a donde estén llegando todos estos casos que pertenecen al rezago. Y eso implica que al menos en México tiene que haber 6 super laboratorios forenses en donde de todas las especialidades, no solamente genética, estén trabajando de manera activa con todo el personal que se requiere, con toda la claro. infraestructura que se requiere y considerando que además esto debe de considerarse un esfuerzo a muy largo plazo, o sea, no es algo Claro. que te vaya a resolver ni en 5, ni en 10, ni en 20 años, ¿no? Yadira Reina, yo de verdad quiero agradecerte estos minutos que nos hayas permitido aprender de ti, conocer un poco más de este tipo de temas que son fundamentales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, Jesús, muchas gracias a ti y pues con todo gusto estamos a la orden.